dice el canto. Y es verdad, este gozo no tiene que parar. Y Dios nos enseña que a Él debemos alabarlo en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. ¿Cuántos creen eso? Porque qué fácil es alabar a Dios, según nosotros, en la prosperidad, en la salud. Alabamos a Dios, y esto es cierto, que alabamos a Dios cuando las cosas van bien. En algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar con Dios, todos hemos caído en ese error, en ese vicio. Es difícil para muchos, es muy difícil alabar a Dios en tiempo de adversidad, en tiempo de aflicción. He escuchado predicadores y predicadoras que más bien parecen oradores, que hablan, por ejemplo, siempre tomamos el ejemplo de Elías, ¿cierto? Sí. Cuando sucedió aquella historia, cuando él llamó al rey Acab y le ordenó, el rey Elías, escucha, el rey Elías le ordenó, el profeta, perdón, estoy confundiendo, el profeta Elías le ordenó al rey Acab que juntara a todos los profetas de Baal. Y esto quiero aclarar el punto porque anoche precisamente estaba viendo un video de una mujer impía que se dice pastora. Es muy famosa la mujer, muy famosa la mujer. Habla cada tarugada, cada tontería y tiene miles y miles de seguidores y de seguidoras. Una de tantas que predican el feminismo, que predican pues la rebeldía de la mujer contra el hombre, pero pues todo disfrazado con la escritura. Y esta mujer decía que Elías era un cobarde, un collón, que huyó ante la voz y ante el poder de una mujer. ¿Y cuánta gente no ha dicho esas cosas? Sí, lo piensan. Pero lo que hizo Elías, escucha, lo que hizo Elías trascendió. Él le daba órdenes al rey. El profeta Elías le daba órdenes al rey. Y el rey obedecía. Solo que era un rey rebelde. ¿Por qué obedecía a Elías? Porque sabía que Elías era profeta de Dios. Sabía que si no obedecía, Dios verdadero. en el momento vendría juicio. Ya después de que obedecía, hacía lo que quería. Le dijo, júntame a todos los profetas de Baal. Y sucedió toda esa historia que ustedes conocen, aquellos que conocen un poco la escritura, en donde el fuego descendió del cielo. Y después de que él degolló a todos los profetas, imagínense, eran 500 profetas de Acera y 450 de Baal. Estamos hablando de casi mil profetas falsos. Y entre ellos él era el único profeta verdadero. ¿Escuchas esto? Y esto es figura. Y sucede que hoy, como mencionó nuestro hermano hace un momento, hoy todos se autoproclaman profetas, ¿cierto? Pero ¿qué significa o qué significaba la palabra o el término o el calificativo o el ministerio de profeta, como lo quieras entender, en los tiempos antiguos? Recordando que la palabra profeta viene de la palabra hebrea nabi, que la función principal de un profeta era llevar la palabra de Dios tal como él la recibía, escucha, y su trabajo era ir y hacer un llamado al arrepentimiento, al pueblo, al sacerdocio, al gobierno. ¿Y qué? Llamada al arrepentimiento y a la fidelidad al pacto con Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Porque Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo qué?
De claudicar. ¿Hasta cuándo claudicarán? Entre dos pensamientos. Hablaba del pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Sí, y del diablo. Pues. de sus dioses. De sus dioses, sí. Si sus dioses, si Baal es su Dios, Que caiga. haga descender del fuego. El fuego del cielo, perdón. Pero si el Señor es Dios y Yahweh es Dios, sírvanle a Él. Y para quienes no saben, la palabra claudicar es un derivado de una palabra que se usa como nombre. Claudia o Claudio. Y la palabra o el nombre Claudio significa cojo, loco. ¿Sí? Para quienes no sabían esto, el nombre Claudia o Claudio significa ¿qué? Loco. Significa cojo. Y cuando se habla de claudicar, lo que Elías les estaba diciendo era, ¿hasta cuándo andarán locos entre dos pensamientos? Como hoy los creyentes modernos andan locos, no carburan, les digo, no carburan, porque andan ¿qué? Locos, andan cojeando, como en alguna ocasión les dije, el pueblo de Israel, el pueblo en el desierto, iba como cuando estamos con las piernas abiertas. Casani, trata de caminar con las piernas abiertas. No se puede. Sí se puede. Sí, pero... Pero ¿cómo te ves? Sí, ridículo. Ridículo. Sí, grotesco. Pretendiendo servir a dos señores. Con un pie, deforme. Con un pie en Egipto. con Dios y otro en el mundo. Exacto. Un pie en el reino de los cielos y un pie en el reino de Egipto. Y casi siempre el pie equivocado es el que se carga más al mundo. O sea, el que más vas. ¿Hasta cuándo? Elías preguntó, ¿claudicarás, Casani? Elio, ¿hasta cuándo claudicará el pueblo entre dos pensamientos? Por un lado, alaban a Dios y por otro lado, le sirven al mundo. Y el Señor es claro cuando dijo, no pueden servir a dos señores, porque o agradarán a uno y desagradarán al otro, o agradarán al otro y desagradarán al uno. ¿Cómo no quedan mal? No pueden servir a Dios y no pueden servirle al mamón. ¿Al Dios qué? Del dinero. Del dinero. El Dios de la prosperidad, el Dios de las riquezas. Y cuando Elías Pero si Jesús murió se enteró que Jezabel, la mujerzuela, la reina, esposa del rey, dio órdenes de matarlo, dice Elías, ¿qué? Huyó al desierto. Pero no huyó porque le tuviera miedo a la reina. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué vemos en esta historia? Una estrategia del Señor. Que aparte, además y sin importar que el pueblo vio el milagro que sucedió, a pesar de que el pueblo vio que sus dioses no eran verdaderos, aun cuando el pueblo vio que el Dios que predicaba y que pregonaba Elías, el profeta, era el único Dios verdadero, aun cuando Elías degolló a esos casi 1000 profetas falsos,
Aún así la actitud del pueblo y del rey La rebeldía. no cambiaron. Mucha gente hoy ve las manifestaciones de Dios y ni aún así cambian, ni aún así se doblegan, ni aún así se humillan ante Dios. No es verdad aquello de que Elías se atemorizó ante una mujer. Esas son estrategias, son trucos, son sutilezas que muchas mujeres que predican hoy en los altares usan para supuestamente ellas enseñar o transmitirle a la gente la idea de que la mujer tiene supremacía sobre el hombre. Porque de esa manera le enseñan a las mujeres a pretender ser cabezas. Cuando la Escritura habla claramente de que Dios, el Padre, es cabeza de Cristo. Y Cristo, dice, es la cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. Tú me puedes decir, es que Dios me llamó, hermano. Pero recuerda una cosa, en el principio no fue así. Dice, varón y hembra Dios los creó, y Dios puso a Adán, puso al hombre, ¿qué? Sobre la mujer. Pero cuando dice sobre, no significa que el hombre se enseñoreará de la mujer. Siempre he dicho, y a la gente que le hablamos del Señor, a los matrimonios que llegan allí al lugar de provisión, les digo, la mujer exige respeto del marido. El hombre exige respeto de la mujer. La Escritura dice que el hombre debe tratar a la mujer, ¿qué? Como vaso frágil. Pero añade, y la mujer debe ser honra de su marido. ¿La mujer qué? Respete a su marido. Muchas mujeres se han levantado con lo que ellas dicen que es el ministerio que Dios les dio, pero déjame decirle algo. Por sus frutos se conocen. Que Dios es soberano, hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Si a Él le place levantar vasos de deshonra, usar vasos de deshonra para formar vasos de honra, es su soberana voluntad. O si a Él le place levantar vasos de honra para formar vasos de deshonra, es su voluntad. Pero no es la voluntad de Dios que la mujer esté sobre el hombre. No es la voluntad de Dios. En estos tiempos, el feminismo, y es una de las situaciones que se han dado como herejías, porque el hombre ha corrompido los dones. Muchas mujeres han tenido que asumir el papel de liderazgo, porque muchos hombres que Dios ha llamado no han querido responder al llamado. ¿Me estoy explicando? No han querido. Desgraciadamente muchas mujeres a las que Dios les ha permitido ministrar, por así decirlo, recordando que Dios es ¿qué? Tolerante, es indulgente y es paciente y es permisivo. Hay cosas que Dios permite, pero que Él no está de acuerdo, aunque todo lo hace Él. Ustedes pueden decir, hermano, usted está loco. Dice una cosa, dice otra. No, analízalo. Por eso hemos dicho siempre, esta palabra es ¿para qué? Para sabios y para entendidos. La función de una mujer que Dios ha permitido estar al frente en un altar
es clamar a Dios para que Dios levante un varón para que tome la autoridad. ¿Me explico? Estas mujeres que hoy usan las historias de la Escritura para ridiculizar al hombre, ya quisieran tener el 1% de lo que tenía Elías. Ya quisieran hacer el 1% de lo que hacía Elías. Y se los digo en serio. A veces nosotros oramos y le decimos, Señor, quiero ser como tú. Hazme como tú. Quiero tener tu imagen y tu semejanza. Pero si no somos capaces ni siquiera de ser como un Pedro, o como un Pablo, o como un Elías. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios traspuso a Elías? Entre otras razones. ¿Alguna vez se han preguntado? La Escritura nos habla de dos hombres a quienes Dios traspuso, no vieron muerte. Uno de ellos, Enoc, el otro Elías. En ambos casos, la Escritura nos enseña que fueron hombres de poder, fueron hombres que se movieron en la voluntad de Dios, fueron hombres que agradaron a Dios. Escucha, agradaron a Dios. De Abraham dijo que Dios se agradó tanto de Abraham. Y escuchen, Dios se agradó tanto de Abraham que le puso 2 títulos. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son? El hombre de la fe. Y Padre de la fe y amigo. Y amigo de Dios. Dios llamó a Abraham amigo de Dios y le llamó Padre de la fe. Ah, caray, pero ¿cómo es eso? Si la Escritura nos enseña que Jesús es el fe, ¿entonces Abraham es papá de Jesús? Si están analizando, qué fácil es torcer las Escrituras. Sí, claro. Qué fácil. Por ahí hay impíos enseñando que el Espíritu Santo es una mujer y le dicen Madre Espíritu Santo. Y es un movimiento que está creciendo mucho. Déjenme decirles, está creciendo. ¿Cómo es que al reino de los cielos le llamaban el seno de Abraham? Cuando los hebreos, los israelitas se referían al reino de los cielos o a la presencia de Dios, decían que el seno de Abraham. Explíquenmelo. Abraham fue alguien muy, muy importante para Dios. ¿Qué tiene que ver con lo que estaba hablando? Mucho. Si lo ligamos, nos damos cuenta que tiene sentido. Abraham fue un hombre muy especial para Dios. Muy especial. De allí venimos todos. Fue llamado amigo de Dios y fue llamado padre de la fe. Pero, ¿quiénes fueron Enoc y Elías para ser traspuestos y no ver muerte? Debieron ser personas muy especiales para Dios. ¿Qué dice ahí la Escritura? ¿Qué leyó nuestro hermano Elliot? Mas los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, no heredarán el reino, no habitarán en la nueva Jerusalén.
Pero Elías fue un cobarde. Elías huyó ante la amenaza de Jezabel. Elías fue sabio y prudente, ¿Se dan cuenta? no cobarde. ¿Se dan cuenta qué fácil es torcer la escritura? ¿Se dan cuenta cómo la gente hoy usa y abusa de y con la escritura? Qué fácil es agarrar, como hace una mujerzuela, dizque pastora, profeta, que arranca las hojas de la escritura, de la Biblia, porque dice que eso no es necesario. Y miren, así de mujeres La siguen. y así de hombres aplaudiendo lo que hace. Ahí está. Porque son mujeres que empoderadas. Han usado el don de Dios para empoderarse sobre el hombre. Para obtener riquezas, poder y fama. ¿Y cuánta gente lo sigue? ¿Saben? A veces tomamos como víctimas a las ovejas. Pero la Escritura nos enseña, como figura, el Señor habla a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, habla de las ovejas. Y dice que en el rebaño del Señor hay ovejas, ¿qué? Gordas, y hay ovejas flacas. Las ovejas gordas, dice, comen de los pastos y del agua buena que encuentran. Pero cuando beben, escucha, cuando beben y cuando comen, lo que queda lo hollan con sus pies. Las ovejas gordas. ¿Están entendiendo la figura? Ahí está en la escritura, Búsquenlo. No les diré dónde. Nada más como referencia, hermano Casani, está, ¿qué? Entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí lo encuentran. Por ahí lo encuentran. Para quien le interese saberlo. Para aquellos que digan, es que usted hermano habla de cosas que no nos dice dónde dice la Biblia. Ese es el punto. ¿Por qué son tan holgazanes los hijos de Dios, o somos, que nos da pereza investigar, escudriñar? ¿Qué dijo el Señor? Escudriñen. ¿Qué es escudriñar? ¿Buscar? ¿Buscar? Buscar con profundidad. Sí. Entonces, las ovejas gordas, las ovejas lustrosas, hollan lo que queda con sus pies. De manera que cuando vienen las ovejas flacas a buscar un poco de pasto y un poco de agua, encuentran, en vez de pasto, dice, encuentran cascajo, encuentran hierbas, encuentran espinos y encuentran agua turbia, es decir, agua sucia. ¿Sabe qué es hollar, hermano Elliot? ¿Qué significa la palabra hollar con los pies? Pisar. Hollar, pisotear. de la palabra huella, es decir, pisotean y revuelven lo que queda con la huella de sus pies. Eso es hollar. Mucha gente defiende a estos falsos ministros, a estas falsas pastoras, estas falsas profetas, falsas apóstoles. Ahora ya se llaman la apóstola. La apóstola.
la evangelista, la pastora, la profeta, la maestra. ¿Dónde dice la Escritura? Eso. Y no estoy hablando, tratando de quedar mal, no soy misógino. La misoginia es el repudio del hombre hacia la mujer. No soy misógino. Digo, tengo una nuera, tengo una nieta, tengo una hija, tengo más nietas. Imagínense si yo fuera misógino, tendría que aborrecer a mi propia, ¿qué? Sangre. A mi propia sangre. No soy. Y créame, Dios les ha dado llamado a mis niñas. Escucha. Pero una cosa es que Dios le dé un llamado a una mujer para ministrar, y otra cosa es que la mujer se sitúe sobre el hombre, para gobernar al hombre. Muchas ovejas hoy defienden a sus ministros o a sus ministras apóstatas o rebeldes. Y a veces nosotros tenemos como víctimas a esas ovejas porque decimos, es que las tienen engañadas. Pero ¿sabes algo? Las ovejas son, como le dije a mi hermano, a nuestro hermano Elliot hace unos días, la gente siempre busca el árbol que le dé más sombra para cobijarse, ¿cierto o no? La gente siempre busca ministros que les digan las cosas que quieren oír. El hermano Casani busca un lugar donde le endulcen el oído, ¿cierto, hermano Pedro? No. Hermano Elliot, ¿tú no eres de esos? Pues nada más lo que me conviene. He visto lugares en donde cuando el ministro está hablando palabra de exhortación, En cuanto me maltrates, yo me voy de la iglesia. hay gente que se levantan de su asiento y se salen y ya no regresan. Porque es un pastor malo, es un pastor, ¿sabe cómo me han dicho a mí? Es que usted es malo, hermano, es malo. Así me han dicho. Usted es malo, hermano. Usted no siente amor, usted no tiene amor, usted no tiene misericordia, usted no tiene compasión, usted no entiende a los jóvenes, usted no entiende a los matrimonios, usted no entiende la necesidad de la gente. Usted es malo. Así me lo han dicho en la cara. Y no una persona, varias personas me lo han dicho. Es usted malo. Y me han dicho, quienes conocen un poco de mi historia personal, dicen, por eso le pasa lo que le pasa. Pero sabes, cada oveja, cada rebaño, tiene el pastor que se merece. ¿Entiendes eso, Elliot? ¿Pedro? Cada oveja, cada rebaño tiene el pastor que se merece, porque ese pastor es el que esa oveja buscó. Aquí el pastor ya no sale a buscar las ovejas. Ellas llegan solas. Sí, suena extraordinario, pero es verdad. Las ovejas en el pueblo de Dios siempre van buscando lugares donde les acaricien la oreja, donde les endulcen el oído. Si tú como mujer tienes un temperamento y un carácter, una actitud rebelde hacia tu esposo, hacia el hombre, si tú lo ves como género, si tú eres de esas mujeres que siempre están buscando un pretexto para no sujetarte, buscarás un pastor o una pastora que te endulce el oído.
¿O me equivoco? Pero si tú eres una mujer temerosa de Dios, ¿escucha? Buscarás un ministro bajo la dirección del Espíritu Santo. En lo personal, he visto que muchas mujeres que tienen un temperamento fuerte y tienen un carácter rebelde, un carácter anárquico, y por si no sabes qué cosa es anarquía, la anarquía es una doctrina social, una doctrina política en donde no se reconoce ni se acepta ningún tipo de autoridad. La gente que es anárquica o anarquista, el socialismo, el comunismo, Casani, es una anarquía, porque rechazan todo tipo de gobierno para ellos establecerse con su propio gobierno, porque no aceptan que nadie les gobierne, no aceptan que nadie les diga lo que es bueno, lo que es malo, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y las personas que no aceptan la palabra de Dios como tal, tienen un carácter anárquico. Esas personas, por lo regular, las mujeres, que hay muchos hombres también, las mujeres son precisamente las que más siguen a este tipo de mujeres que ministran, empoderadas, rebeldes. Que nada más su ley cuenta. Sí, en una ocasión surgió una pregunta a través de un grupo de WhatsApp y recuerdo que una mujer hizo una pregunta, una disque pastora, y me preguntó nuestro hermano Elliot, ¿cómo ves, papá? La hermana pregunta esto y esto. Yo, mira, dile, y tenía que ver algo con lo de la autoridad, que es ¿cómo se llama esto? Un diácono, etc. Él me preguntó porque obviamente, pues, él no estaba tan versado en el tema, y ya le expliqué. Dije, mira, es que es esto, el diaconado es por esto y esto y esto. Los requisitos son estos, conforme a la Escritura. Dije, si te preguntó, entonces contéstale. Escríbele esto y esto. Y hermano Elliot, ¿qué te contestó la mujer? Se puso histérica y se puso histórica. Se sintió agredida. Clásico. Todo fue conforme a la Escritura. Y como decimos aquí en México, ¿verdad? O copelas o cuello. O copelas o cuello. Porque así le hicieron a un personaje chino que las autoridades aquí en México le quitaron todo, lo robaron y bueno. Y para que no dijera nada, ¿qué dijo? ¿Qué le dijeron? O copelas o cuello. Así dijo el hombre después. Hablaba, medio masticaba el español y dice, para que yo me quedara callado, me dijeron o copelas o cuello. Obvio, con su acento dijo, o copelas o cuello. Hay mujeres que si no estás de acuerdo con ellas, ¿qué? Te dan cuello. Sí, te dan cuello. En sentido figurado es que degollarte. Se puso a decir, bueno, le dije al hermano Elliot, tenía que ser. Tenía que ser. ¿Por qué? Porque eso habla de que están, ¿qué? En rebeldía. Pero son pastoras. Han usado el don de Dios para enseñorearse, para empoderarse. La Escritura nos enseña, y es bien clara, de que la mujer debe estar, ¿qué? Sujeta al hombre.
La mujer pide respeto del hombre, pero ella no respeta. La mujer le dice al hombre, trátame como a vaso frágil, porque la Escritura dice que debes tratarme como vaso frágil. Y el hombre le dice, sí, pero también dice que la mujer respete al marido. Y es cuando, dicen en mi pueblo, ¿cómo dicen? Es cuando la puerca tuerce el rabo. Es decir, cuando la gente pone de gritos y dice, ah, no, eso no. Pero hermanos, eso es parte del problema que hay en la iglesia. Cuando oramos, le decimos a Dios, Señor, por causa de las almas que dudan, que cuestionan, que hacen polémica con tu palabra, por causa de las almas que no creen o que no quieren creer porque así conviene a sus intereses, por causa de las almas que aún sabiendo que eres tú el que habla, se rebelan, desobedecen, porque pretenden apacentarse a sí mismos y apacentar a tus ovejas, a tus almas, rechazando el gobierno del Dios Altísimo. Hoy mucha gente rechaza el gobierno de Dios en el pueblo de Dios. Pretenden apacentarse a sí mismos. Porque aún sabiendo que es la palabra de Dios, aún así se rebelan, se resisten. Y le decimos al Señor, Señor, confirma tu palabra. Tú debes siempre decirle al Señor, Señor, confirma tu palabra. Cualquier cosa que suceda o que no suceda, tu oración debe ser, Señor, confirma tu palabra. Hay una doctrina nueva que está surgiendo, aunque les diré algo. No hay doctrinas nuevas. Ninguna doctrina es nueva. ¿Por qué digo esto? Porque todas las doctrinas, todas las herejías que se están enseñando ahora, simple y sencillamente son doctrinas que ya se enseñaban en la antigüedad. Recicladas. Solamente que hoy los demonios las están actualizando. Por eso la Escritura dice que en los últimos tiempos habrá que doctrinas, herejías, doctrinas Engañosas. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Hablando de las herejías. Ya en la antigüedad se enseñaban estas mismas doctrinas. El Apocalipsis nos habla de doctrinas. El libro de los Hechos, Pablo menciona ya herejes en su tiempo. Juan habla ya de herejes en su tiempo. Simplemente que ahora los mismos demonios que inspiraron esas doctrinas en la antigüedad son los mismos demonios que las están actualizando ahora. Hay una doctrina que está resurgiendo ahora y que dice, muchos predicadores están enseñando que por qué tenemos que pedir confirmación a Dios. Que si Dios dijo, es porque ya lo dijo, ya no se necesita nada más. Es como aquellos que dicen que ya no existen los ministerios de profeta, de apóstol, de maestro. Ah, pero sí existe el ministerio de pastor, Casani. Ese sí.
Pero como lo hemos mencionado, el hecho de que no se manifiesten o no los haya hombres fieles a Dios, idóneos, con estos ministerios, no significa que los ministerios no sean vigentes. Algo que Dios te pide y le pide a sus hijos es que cuando ores le digas: Señor, dale vigencia, dale continuidad y dale, ¿qué? Permanencia. Permanencia a tus promesas y a tus pactos. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los ministerios, Casani? ¿No son pactos de Dios? Amén. Y cuando nosotros oremos, digámosle a papá: Señor, dale vigencia a tus pactos. Algo importante que Dios nos ha enseñado es que tú no declares nada que Él no te haya declarado y confirmado. Muchas personas que están en los altares jamás le han pedido a Dios confirmación de ese llamado. Por eso hoy hay tantos impíos, hay tantos inmundos en los altares gobernando al pueblo de Dios. Porque son personas que jamás le han pedido a Dios: Señor, confirma este llamado. Y si no soy yo, Señor, entonces confírmanos quién es. Hoy la gente busca puestos. Decimos aquí en México, busca, ¿qué? Hueso. Busca hueso. Parte de la razón por la cual la gente pelea en las congregaciones es por el poder, por el dominio, por el gobierno. Porque no hay cosa que enloquezca más a la gente, sino el poder, el dominio, la autoridad, el poder tener gente bajo sus pies o a sus pies. Sexo, riquezas, fama, poder, son vicios que enloquecen al hombre y a muchas mujeres. A muchas mujeres. Es importante que ores a Dios y le digas: Señor, dale ¿qué? Vigencia. Dale permanencia. Dale continuidad a tus pactos, Señor. Pero confirma tu palabra. Confirma tu palabra, dándole cumplimiento y ejecución. ¿Escuchas? No hay mejor confirmación de la palabra de Dios para un hijo suyo o para una hija suya que el que Dios la cumpla y la ejecute. ¿Estás discerniendo esto? ¿Tú que escuchas? Y tiene que ver con lo que dice la Escritura. El profeta, escucha, el profeta que profetizare, si la palabra del Señor, así dice, no se cumpliere, o la palabra de tal profeta no se cumpliere, entonces este profeta no era profeta del Señor. Pero si la palabra que el profeta dijo se cumpliere, ese es o era profeta del Señor. ¿Sabes que la mejor confirmación
de una palabra es cuando se cumple, porque Dios la ejecuta, es la mejor confirmación. A lo largo de los años, he visto cómo Dios ha cumplido ejecutando promesas que hizo hace muchos años. Ayer estaba viendo un video de un varón, no diré su nombre, en el que yo tenía en muy alta estima. Pero había cosas que yo no sabía de él. Había cosas que yo no sabía de él. Para mí ese hombre, todo lo que yo escuchaba de él, lo escuché predicar, enseñaba, un hombre que se movía bajo la unción del Espíritu Santo, porque sí lo hacía. Pero en sus últimos años el varón se empezó a corromper. Un varón que tenía tu condición. Me dolió por una razón. Porque Dios me recordó cuando nos dijo una vez, muchos de mis hijos empezaron bien y con el tiempo se corrompieron. Este varón toda su vida se movió bajo la unción del Señor. De hecho, era vaso del Espíritu Santo. Un hombre que Dios usó en milagros, prodigios, señales, maravillas. Un hombre que dejó un legado tremendo. Ayer que veía esto de una enseñanza que él dio, ya en sus años viejos, él le dio por profetizar la segunda venida de Cristo. Hoy la segunda venida de Cristo se ha convertido en el punto focal de muchos que se dicen profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas. Y les ha dado por profetizar el arrebatamiento, el famoso arrebatamiento. Mi sorpresa fue porque este varón cada rato profetizaba el arrebatamiento. Inclusive él dijo que él no moriría, que ya Dios le había prometido llevárselo y trasponerlo, que no vería el arrebatamiento. Algo así como Elías y Enoc. El hombre murió y no hubo tal cosa. Y no fue una vez, fueron varias. ¿Me impactó? Sí, me impactó. Es lamentable y esto debe servirnos como ejemplo. Algo que mencionó Elliot hace un momento, referente a la fidelidad hacia Dios. ¿Cómo es que hombres que se mueven bajo el poder de Dios toda su vida, en sus últimos años empiezan a divagar? Empiezan a divagar en las doctrinas. Y esto nos debe servir a nosotros como ejemplo. Yo en lo personal, que tengo la responsabilidad de enseñar a ser cuidadoso para no un día caer yo en eso. Hoy los predicadores, las predicadoras les ha dado por dar fechas, por dar eventos, anticipar eventos. Y más que personas que Dios esté usando se han convertido en pitonizos o pitonizas. ¿Qué es eso, Casani? Adivinos. Agoreros. Exacto.
se han convertido en agoreros, en pitonizos, en videntes. Antes en la antigüedad a los profetas les llamaban videntes, pero no en el sentido que hoy se toma. Se les llamaba videntes porque ellos hablaban de las visiones que Dios les daba. Ezequiel era un vidente, porque Dios le daba ¿qué? Visiones. Qué interesante es, por ejemplo, cuando él tuvo la visión en el río Quebar, del el mar de cristal, del trono de Dios, de los querubines, los serafines. Pero en ese entonces el templo estaba ya destruido, Casani. Pero él vio la visión del templo y estaba loco. Si el templo ya no existía, porque ellos ya estaban en la cautividad. En Babilonia. Estaban en la cautividad. Pero él vio visiones porque el Espíritu, dice, me tomó por las guedejas de mi cabello y me llevó en visiones hasta el templo, hasta el altar. Y vi sacerdotes, príncipes, vi mujeres endechando a Tammuz. Si relacionamos lo que estaba sucediendo, ¿por qué Dios le dio visiones a Ezequiel de algo que ya no estaba? El pueblo, después de que estaba en la cautividad, muchos decían, ¿por qué, Señor? ¿O no, Casani? ¿Cuánta gente hoy vive preguntando, Señor, pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel era, mira, ¿por qué está pasando lo que les está pasando? Porque esto es lo que hacían mis sacerdotes, mis príncipes, las mujeres, las esposas de los sacerdotes. Mira sus cámaras, mira la idolatría, mira el paganismo, mira la traición que me han hecho. Les di y mira lo que han hecho. Las mujeres haciendo tortas para la reina del cielo, endechando a Tammuz. Los hombres adorando al sol, dando la espalda a mi templo. Míralos, sus casas, las cámaras del templo llenas de imágenes. En la entrada la imagen, ¿qué? Del celo. Cuando a Jeremías Dios lo mandó y le dijo a los hombres, esto que está pasando es por esto y esto y esto, por el paganismo, por la idolatría, por la traición que el pueblo, que ustedes le han hecho a Dios. Por eso está pasando esto y por eso el Señor hará aquello. Y dice que las mujeres que sabían que sus maridos hacían esas cosas y los hombres que sabían que sus mujeres hacían estas cosas, le dijeron, ¿sabes qué, Jeremías? ¿Qué? Píntate de aquí. Pinta tu raya, llégale, como decimos aquí. Porque la palabra que tú nos estás hablando de parte del Señor, no la oiremos. Casani, me importa un cacahuate lo que digas tú en nombre del Señor. ¿Están entendiendo el sentido de eso? Hoy, muchos que se dicen hijos de Dios,
dicen lo mismo. La palabra que tú dices, no la escucharemos porque no es de Dios. Y aunque fuera de Dios, ¿qué? ¿Cómo dicen los cristianos modernos? Me vale. Así dicen. Me vale. He escuchado personas que dicen así. Es que no, Me vale lo que digas. es que no ha cambiado nada, sigue igual todo. Dios lo dijo. Siempre ha sido así. Siempre me han hecho lo mismo. Dijo la palabra, dijo todo el pueblo, tanto sus mujeres como los del pueblo y los sacerdotes, los príncipes dijeron, la palabra que tú nos traes no la oiremos de ti. ¿Y sabes por qué, Jeremías? Porque desde que dejamos de adorar a nuestros dioses, nos va mal. Desde que, según le empezamos a servir a Dios, nos va mal. Cuando teníamos a nuestros dioses, nos iba bien. ¿Sabes qué, Jeremías? Llégale, ya vete de aquí. Mucha gente hoy no ha cambiado nada, exacto. Es que servirle a Dios es difícil. Es que desde que empecé a orar, las cosas, ¿qué? Empeoraron. ¿Cuántas veces has dicho eso? Es que desde que empecé a orar, es que desde que empecé a leer la Biblia, es que desde que empecé a ayunar, es que desde que empecé a reunirme, me va peor. Desde que no voy a la villa. ¿Habían escuchado eso? A mí así me dijo una vecina. ¿Cuántas veces lo has dicho tú? Que desde que empezaste a buscar a Dios, en vez de mejorar las cosas, empeoraron. Claro. Pura traición. Pues, ¿qué hizo el pueblo cuando pidieron rey? Es normal que las cosas, ¿qué? Empeoren. Claro. ¿Por qué empeoran, hermano Elio? Cuando empiezas a buscar a Dios. Porque puede ser extremos. Uno, el diablo va con todo y lo que quiere es mantenerte lejos. Y otra, pues Dios hace que te aferres a Él a través de la lucha. O sea, son Te ambas. pone a prueba. Sí, son pruebas. ¿Sí? Una es la persecución de Satanás, porque se lo lleva el tren y trata de hacer que desistas. Te le estás escapando de su lazo. Trata de hacer que claudiques. Y la otra es que Dios te pone a prueba para medir tu fidelidad, para ver qué tan cierto es que lo estás buscando o nada más es por conveniencia. ¿Amas a Dios? O solamente quieres algo de Él. Algo de él, exacto. ¿Amas a Dios? ¿O solo quieres algo de Él? Si Dios te llamó y Dios te prometió, Él lo hará. Amén. Confía en Él y Él hará. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Para los que esperan en el Señor, todas las cosas son para bien. Sí, dice que su Una de las buenas. voluntad es agradable y es perfecta. Todas las cosas obran para bien para los que lo aman. ¿Y qué dice la Escritura de Él? Dice, porque no hay bien fuera de ti. Así es. Tú eres mi bien. ¿Se dan cuenta cómo toda la Escritura está qué? Embonada, Ligada. ligada. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra por siempre. Porque no hay bien fuera de ti. ¿Qué le dijo Job a su esposa? Todas las cosas, dice, obran ¿para qué? Bien. Para bien. Para los que aman al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? Amarlo en todo tiempo, lugar, situación y circunstancia. Es que, hermano, desde que oro, yo no sé si tú lo has dicho alguna vez. No, es que, hermano, es que Hace tiempo lo hice, pero ahora ya. cada vez que ayuno, ¡ay, Dios mío! El ambiente en la casa parece un aquelarre de brujas. Alguna vez lo hice hace mucho tiempo, pero ya comprendí. Desde que oro, cuando estoy orando,
Dios mío, los demonios están... No, se siente re feo, mejor ya no oro. Hay gente que no ora Por eso. porque dicen que desde que oran les va peor. Que en vez de mejorar las cosas, han empeorado. Ahora ya los ministros se han dedicado a la adivinación. Hay ministros que ya dan horóscopos. Sí, es cierto. Por si no lo ha analizado, los ministros de la prosperidad se han vuelto pitonizos, o más bien son, no se han vuelto, son Siempre pitonizos, son lo que mencionaste hace un momento, agoreros que dan horóscopos. Adivinos como las, ¿cómo se llaman? Las gitanas. Una vez en la Escritura, solo una vez menciono, no recuerdo el libro, búscalo, está entre Génesis y Apocalipsis. Menciona los horóscopos, la Escritura. Ya la menciona. Por eso les dije. Que las doctrinas herejes que se están enseñando hoy, en realidad, solamente las están renovando. Los mismos demonios las están actualizando que las inspiraron en la antigüedad. Los ministros de la prosperidad, los las riquezas, dicen, y dime si esto no es agorería, adivinación, que tiene que ver con horóscopos. Este año, ¿qué? Casari, este año tú arrebatarás. ¿Qué más dice Elliot? El mes de enero será de prosperidad, será de bendición. El mes de febrero será, ¿qué? De cosecha. El mes de marzo, Dios te usará. El mes de abril, el Señor te quitará esa panza que tienes. A mí no me la han profetizado, a mí me la bajó otra enfermedad, ¿no? Sí me estoy explicando. ¿Qué es eso? ¿No son horóscopos? ¿Y qué dice la Escritura acerca de los adivinos? No haya en ti agoreros ni adivinos. ¿Qué? Córtalos de tu pueblo. O si no, yo los cortaré. Que le pregunten a Saúl qué le pasó. Es tremendo, ¿verdad? Para ti que sigues a esos ministros que te profetizan, este negocio que tú estás pensando, el Señor te prosperará. Esa casa que le estás pidiendo, el Señor te la dará. Ese carro nuevo que estás pidiendo, el Señor te lo dará. Te lo dará en tal tiempo. ¿Qué es eso? ¿No son horóscopos, Elliot? Eso es lo que han pretendido hacer con los dones y con los ministerios del Señor. Han hecho horóscopos, pronosticando con la palabra de Dios. Por eso es importante que escuches esto, de que tú no debes declarar nada que Dios no te haya declarado a ti y te lo haya confirmado. Yo declaro en el nombre de Jesús
que el hermano Casani sanará de su pie. Porque déjenme decirles que el hermano tiene llagas en su pie. Nuestro hermano Elliot sufre dolores. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus dolores se van, la enfermedad se va, en el nombre de Jesús. Yo lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús. Cuando Dios que nos dijo, yo te tengo así. ¿Qué te dijo? Yo te tengo así. Así te quiero aquí a mis pies. ¿Por qué? Porque a él se le antojó. Porque sus caminos son más altos que tus caminos. Porque sus pensamientos son más altos que los tuyos. Porque él tiene propósitos que tú no sabes. Si estás enfermo es porque andas mal delante de Dios. ¿Tú qué sabes? Que lean Job para que lo entiendan. Pues es que Job andaba mal delante de Dios. Es lo que le dijo su señora. Exacto. ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Todavía crees que es tu Dios el que te tiene así? ¡Maldícelo! Maldice a Dios y ya muérete. Como todas las mujeres fatuas, necias, ignorante. ¿Qué? Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? El Señor da, el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Estás pobre, estás necesitado. Bueno, ese es motivo. Dijo David, he hallado motivo, ¿qué? Para orar a ti. Esas cosas deben ser motivo para que tú ores a Dios. Y para que te rindas ante Él. ¿Qué dijo Pablo? Todo en nuestra vida. Siempre, no hay día que no Dios te dé un motivo para que ores a Él. Y si a Dios le place tenernos así, Él me tiene con enfermedades. Tú me ves aquí, parado, enseñando, pero tú no sabes cómo me siento. Tú no sabes si tomo medicamento, si tengo crisis o no tengo crisis, que las he tenido y las tengo. Pero Dios dijo, a mí me place tenerte así. Porque es la manera, dijo, es la manera como los tengo a mis pies. Aleluya. Ay, Dios de mi vida. Pedro, es la manera como Dios te tiene a sus pies. Si se han preguntado por qué el hermano parece robot que no puede doblarse, bueno, y si tú quieres orar por el varón, ora por él. Si ustedes se han preguntado por qué el hermano Elliot de pronto se recarga y hace muecas, ustedes no saben cómo se siente él. Pero es la manera como Dios los tiene, porque es la manera como están a sus pies. Señor, aquí estoy. Disipa estas dolencias, Señor. Médicamente, científicamente ya debieron cortarte la pata, ¿no? Sí. Pero no, ahí está el varón con sus llagotas, ahí está el varón con sus dolores, ahí está el varón igual. Pero estamos a los pies del Señor. Señor, aquí estoy. Y eso son cosas que no nos rinden. Al contrario, nos hacen aferrarnos más a Él. Aferrados, tercos, necios. Obstinados, aferrados a Él. Como Jacob cuando luchó con el Señor. ¿Cuánta gente con una gripita se rinde? Ya no quiere. Con un problemita ya no quieren. Renuncian, tiran la toalla. Un día Dios nos preguntó, ¿quieren tirar la toalla? Así nos dijo. ¿Recuerdas, Elliot? ¿Quieren tirar la toalla? Adelante, nos dijo. Adelante, tiren la toalla. ¿Saben qué es tirar la toalla? Sí, es cuando En el boxeo, cuando un manager
un manejador del boxeador ve que le están dando duro a su boxeador, para que ya no lo sigan maltratando, para que ya no siga sufriendo, lanza una toalla para indicarle al referee, ¿sabes qué? Para la pelea, ya no más, ya no. Y Dios nos preguntó, ¿quieren tirar la toalla? Adelante, nos dijo, adelante. Nada más recuerden, aténganse a las consecuencias. Y dijimos, no, Señor, no. Ahora le decimos a Dios, Señor, danos voluntad, danos fuerza, danos firmeza, danos certeza, danos convicción, danos permanencia, danos vigencia, danos continuidad, danos estabilidad, danos tolerancia, danos comprensión, danos amor. Danos amor por ti, por tu palabra, Señor. Danos amor por tus mandamientos. Haznos aferrados, obstinados a ti, Señor, contigo. Que estas situaciones físicas no nos impidan servirte, Señor, así sea arrastrándonos. Un día le dije al hermano Casani, así sea arrastrándote. Te queremos aquí. ¿Recuerdas? El hermanito como que ya casi leía yo sus pensamientos. Ay, si te sintieras como yo, no me dirías eso. ¿No pensaste eso? No. Bueno, Realmente no. bien. No me digas lo que pensaste. Mejor. Pero no fue bueno. A veces el hermano Elliot me dice, papá, no puedo ni sostenerme en pie. Y le digo, hijo, tú dime qué quieres. ¿Te quieres sentar? No, papá, mira, tú dime. Si no puedes tocar, no hay problema. Yo no entiendo. No, papá. No, así voy a hacerlo. A veces yo me siento pésimo. Pero, ¿sabes? Este cuerpo solo es una envoltura. Es temporal. Nosotros nos movemos por fe, no por vista. Así es. Que te duele la patita, que te duelen las articulaciones, que me duele el aire que respiro. No importa. Si me preguntan ahorita, me duele media cabeza. ¿Sí me explico? Pero ¿sabes qué placer cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos compartiendo su palabra? Siempre que estamos ministrando, yo me imagino, yo en lo personal, que el Señor está ahí al frente, como maestro, calificando mi labor. ¿Entiendes eso, Casani? Sí. Me lo imagino allí sentado, calificándonos. Elio, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, recibiendo y calificando nuestra labor. Y eso me incentiva para hacerlo más y mejor. No somos profesionales, si se han dado cuenta. El hermano Casani se equivoca, ¿sí? El hermano Elio, el hermano Antelmo, la hermana Ludín. La única que no le interesa nada es la hermanita Giré, que grita, ya deberían, por eso él dijo, aprendan de mi ungida. Aprendan de ella. ¿Ustedes creen que a ella le importa si se oye y escucha bien o mal? No, ella solo se goza. Solo se goza. ¿Por qué nosotros no podemos gozarnos, disfrutar de lo que Dios hace con nosotros? ¿Por qué? ¿Porque no somos como niños? Por desgracia tenemos muchos paradigmas todavía. Cuando entendamos un poco esto,
quizá podrán comprender un poco del por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Este es el evangelio del sufrimiento. No es el evangelio de la prosperidad. ¿Y sabes por qué? Jesús lo dijo. Porque el Señor fue perfeccionado a través de ¿qué, Elio? Del sufrimiento. Hasta la muerte. Y no nos falta nada, Pedro, ¿te falta algo? Dios nos ha, lo demás ha venido como añadidura. Si nos preguntan cuántos cientos o miles gastamos en medicinas, a veces en doctores, se reirían ustedes, pues ¿qué clase de Dios tienen? Pues así lo hizo Dios. Y nos da lo necesario, estas manos que nos bastan para trabajar. Por eso el video. De allí Dios provee tantas cosas y aún para darle a otros. Gloria a Dios. ¿Me explico? Porque Dios es fiel, porque Dios nos prometió. Y Él confirma su palabra, cumpliéndola y ¿qué? Ejecutándola. Así que, se los dejo de tarea. Analícenlo, disiérnanlo. Y si realmente te interesa tu salvación, entonces atesora esta palabra. Pero si tus ojos están puestos en las cosas de este mundo, esta palabra solo te endurecerá más. ¿Sabías eso? Te endurecerá más. Porque desgraciadamente la palabra de Dios endurece cuando no hay disposición y disponibilidad. Pero quebranta cuando hay humillación. Humillación. Hermano Ariel. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En todas las cosas, Señor, agradecidos por tu palabra, tu grandeza y tu gracia inefable. Como un ritual, siempre rogándote que incruces las 6 y de permanencia, Padre, para que no solamente sea por oído ni por vista, ni tampoco por fe, Señor, sino por obra también, porque todo va ligado y todo va amarrado, Señor, y complementado, mi Señor eterno, para que tú hagas tu divina obra en cada alma que recibirá esta palabra, mi Señor eterno. Amén. La paz de Dios sobreabunde en tu vida y en todo lo que tú representas. Y recuerden, escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. Paz.